Hola amigos y amigas, bienvenidos al portal de Impacto. Soy Cristian Mesa, socio de la consultora Impacto Objetivo, asesor empresarial en gestión estratégica, y desde este espacio que estamos inaugurando a raíz de la contingencia nacional que estamos viviendo y mundial por la pandemia del coronavirus, que nos obliga a todos a estar más protegidos en casa con nuestras familias, los estamos invitando a unos minutos de un espacio reflexivo en donde miraremos algunos aspectos de la gestión empresarial de sus empresas e invitaremos a una conversación reflexiva en función de ciertos aspectos que creemos relevantes empezar a tocar en el mundo productivo de la leche y de la carne. Desde el punto de vista de lo que ustedes están haciendo en estos momentos, en estos tiempos, en estas semanas, están confeccionando sus ensilajes de maíz, están cosechando o están terminando o están empezando o están por empezar la cosecha del maíz para poder hacer ensilaje planta entera y desde ahí poder aportar una tecnología altamente eficaz a sus sistemas. Hoy por hoy sabemos que el ensilaje de maíz es una tecnología que nos permite ponerle un segundo piso. Así de alguna manera se ha podido hablar en la jerga del día a día, en la jerga cotidiana, permite instalar un segundo piso al predio. Ahora bien, esa tecnología tiene un costo. Ese costo va a estar entre 1.200.000 a 1,5 millones de pesos por hectárea, desde el establecimiento hasta el cierre del ensilaje con el plástico. Por lo tanto, aquel productor que tenga alrededor de 20 hectáreas está invirtiendo alrededor de 35 millones de pesos, entre 30 y 35 millones de pesos. Desde ese monto, al menos surgen algunas interrogantes que me permito ponerlas aquí al frente desde esta plataforma. Una de ellas es, ¿cuál es la meta económica de sus empresas para este año 2020? ¿Cuál es la meta en dinero que quieren lograr este año? Y se los pregunto así de directo porque muchas veces frente a esta conversación que invito a los productores, responden que las metas son productivas, es decir, una determinada cosecha de leche al año, 2 millones, 4 millones, 6 millones, 1,5 millones de litros, o muchas veces se responde el número de unidades que se quiere ordeñar, 100 vacas, 1.000 vacas, 800 vacas, 600 vacas. En ambos casos, si bien guardan una relación con el negocio, no estamos hablando del negocio, ¿sí? La cantidad de vacas a ordeñar me va a indicar una potencial venta. Si yo multiplico esa cantidad de vacas por la lactancia año de cada vaca, 6.000, 8.000, 10.000 litros por cada vaca al año, me está hablando de la venta, ¿sí? De los ingresos de una empresa productora. Si hablo de los litros cosechados en estanque y llevados a la planta, como aquella unidad de medida donde se evalúa el negocio, seguimos hablando de los ingresos, ¿sí? Esa cantidad de litros, 1.000 litros al día, 5.000 litros al día, 10.000 litros al día, lo que sea, me siguen hablando de la cantidad de venta que voy a tener y por lo tanto de mi fuente de ingresos. Pero no estamos hablando de los costos cuando hablamos en esos términos y no estamos hablando de la diferencia entre mis ingresos y mis costos. Esa diferencia, que puede estar así, así o así, va a ser aquella margen de utilidad que me va a generar el negocio, ya sea un margen positivo, un neteo, es decir, un equilibrio en el negocio entre los costos y los ingresos, por lo tanto, cero ganancia, o un desfase entre los costos y las ganancias, por lo tanto, voy a tener, en este caso, pérdidas. Por lo tanto, al mirar una empresa, independiente que fabrique clavos, que produzca leche, que produzca salmón o que arriende autos, necesariamente tengo que mirar los aspectos más bien del negocio y no los aspectos operacionales únicamente, ¿sí? Aspectos operacionales tienen que ver con lo que ocurre en el día a día.
las contingencias que van ocurriendo y cómo las vamos sorteando, y el plan del día a día, de la semana a semana, del mes a mes, del año a año, ¿sí? Esos son los aspectos operacionales, es decir, estar ocupado y preocupado de que los procesos internos funcionen, ¿sí? Y tengan un normal desarrollo. Y que todos los inputs o insumos que requiere el sistema estén presentes al momento de empezar. Y procurarnos de los outputs o elementos de salida que también los podamos registrar adecuadamente. Por lo tanto, cuando iniciamos esta conversación hacia el mundo más empresarial, necesariamente tenemos que irnos a hablar de metas económicas de la empresa. ¿Cuál es el margen de utilidad que le vamos a exigir al negocio en virtud de la lógica operacional o en virtud incluso de la lógica de la inversión completa a nivel de suelo y todo lo que está arriba del suelo? Cuando estamos hablando de lo que estamos hablando en realidad de un parámetro económico financiero que se llama EBITDA, que son básicamente el saldo entre ingresos y costos antes de amortización, tributación y amortización y depreciación, perdón. Ese indicador, que lo puedo llevar globalmente o lo puedo llevar por hectárea, es el cual debo poder mirar y darle seguimiento y a su vez proyectar. Es decir, este año vamos a querer generar una EBITDA de 500.000 pesos por hectárea, de 1 millón por hectárea, de 10 millones por hectárea, dependiendo de la actividad económica que tenga la tierra, la actividad productiva que tenga la tierra, o vamos a generar un ejercicio económico de neteo, es decir, vamos a mantener nuestros ingresos versus nuestros costos relativamente parejos, que puede ser una estrategia desde el punto de vista de los impuestos y puede ser válida, pero necesariamente debemos ir a mirar cuáles son los objetivos económicos, cuál es el EBITDA que debemos y que queremos construir a futuro, el 2020, el 2021, el 2022. Si bien en estos momentos tenemos un precio por el litro de leche pagado a productor bastante favorable, entre los 250 pesos a los 280 pesos, dependiendo de la estrategia de cada uno de ustedes, si comercializa en forma individual, si comercializa en forma agrupada, los componentes de sólido de la leche, etc. La calidad de esa leche va a haber ese rango de precios. Por lo tanto, desde esa perspectiva, son buenas noticias. Ahora, tal cual está el escenario mundial, con un dólar a 850, 860 pesos, a diferencia del año anterior, que pudimos haber tenido un dólar promedio en torno, esta información no la tengo manejada 100%, pero podría pensar que el dólar promedio del año anterior, del año 2019, estaba más bajo que los 700 pesos, 650, 680, 620. Por lo tanto, la diferencia, muchos de los insumos que ustedes consumen son importados y son comercializados en dólares. Por lo tanto, el impacto que este año podría tener en una posible disminución del margen por litro, dado que sus insumos van a estar más caros, aunque su litro de leche va a estar mejor pagado, debiera ser un tema que se debiera analizar en profundidad, dado que, dependiendo de la meta económica que yo establecí a fines del 2020 y la actual situación del tipo de cambio, me va a permitir empezar a adecuar o readecuar la estrategia interna del campo en función de este nuevo escenario económico que enfrenta el país y el mundo. Por lo tanto, cuando establecemos un cultivo de maíz o cualquier tecnología que me implique una alta inversión, necesariamente tengo que preguntarme cuál va a ser el retorno de la inversión que le voy a exigir. Si invierto 35 millones de pesos en 20 hectáreas de maíz, ¿cuánto es el dinero que me va a devolver? ¿Cuánto es lo que le voy a exigir? ¿Una vez? ¿2 veces el dinero invertido? ¿3 veces el dinero invertido? ¿Cuánto? Necesito cuantificarlo, porque en una proyección a futuro de la meta económica y cómo me aporta la inserción de esta tecnología, asociado a las variables macroeconómicas que está teniendo el país hoy día, podría ser que la inversión hoy día me rente menos, o más, o igual.
Por lo tanto, tengo que hacer un análisis del escenario económico local, nacional y global, como también tengo que levantar una estrategia en función de aquella exigencia económica que le hice a la empresa. Es decir, si determiné que la meta de esta explotación era 1,5 millones por hectárea libres antes de impuestos, como EBITDA, y el análisis actual eso no se me está cumpliendo, tengo que poder ser capaz de elaborar aquellas estrategias que me permitan dar cumplimiento a eso. ¿Sí? Por ejemplo, podría analizar si el ensilaje de maíz, como una noble tecnología, ¿qué hubiera pasado si hubiera puesto el doble de superficie o la mitad de superficie? ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo me aporta eso a la meta económica? Ahora, cuando hablo de ensilaje de maíz, y no me voy a meter en los aspectos técnicos porque aunque soy veterinario, no son mis territorios, no son aquellos que yo mejor manejo, sí me tengo que preguntar cuál es el objetivo del ensilaje. Porque si es garantizar un nivel mínimo de comida para todos mis animales, en función de un balance forrajero, ese es un objetivo y tiene, a lo mejor me puedo en ese objetivo restar de ciertas tecnologías para poder generar un ensilaje. Aditivos, sellantes, plásticos de cierta calidad, etc. Ahora, si mi objetivo es esto otro, que es maximizar los almidones y cuidar los almidones como, como una estrategia de importar menos almidones al predio, entonces sí me tengo que preguntar cuáles son las tecnologías asociadas a la confección de un silo que me van a colaborar en ese objetivo. Por lo tanto, quizá hoy día, frente a esta pregunta, ¿cuál va a ser mi objetivo general en ensilaje? Minimizar la compra de almidones o garantizar un volumen de comida mínimo. Me va a permitir empezar ahora a evaluar si me conviene o no me conviene usar ciertas tecnologías que permiten un ensilaje mejore su calidad. Por ejemplo, estos aditivos bacterianos, por ejemplo, líquidos que permiten sellar y eliminar ese costra que se forma en la superficie del ensilaje antes de poner el plástico, ¿sí? Porque son elementos que me van a agregar costos a la tecnología, al ensilaje en sí, y dependiendo del objetivo, ese costo agregado se me va a devolver en positivo o no. Por lo tanto, cada vez que voy evaluando usar la tecnología, tengo que empezar a preguntarme cuál es el objetivo del uso, para qué la voy a usar, para qué voy a usar el ensilaje de maíz, cómo me va a aportar en mi meta económica. Una vez respondido eso, perdón, tengo que preguntarme si el objetivo es maximizar almidones internamente e importar menos almidones, entonces, ¿qué tecnologías me van a colaborar en esa dirección? Por lo tanto, debo hacer un análisis del cultivo y del establecimiento del ensilaje en función de los objetivos y metas, ¿sí? Y para ello debo tenerlas muy claras. Debo poder decir cuál es la ganancia económica que quiero exigirle a mi explotación a diciembre del 2020. No sé si en todos los campos de los que me están escuchando en este momento pueden tener una respuesta en este momento clara. Aquellos que la tengan, felicitaciones porque están en un camino hacia construirse como empresarios o ya son empresarios. Y aquellos que no la tengan, la meta económica de su explotación hoy día, proyectada a diciembre, quizá este espacio les permita empezar a preguntarse por eso y empezar a definirla. ¿Sí? La idea de este video es abrir una conversación hacia el mundo empresarial de sus actividades. Soy Cristian Mesa. Este es el primer de varios videos en los cuales vamos a tener algún nivel de auspicio para poder ir sustentando este espacio, y los queremos invitar a un espacio de reflexión, de análisis y de el camino que puede seguir una empresa familiar para su profesionalización, dado que en un negocio familiar como el de ustedes, muchos de ustedes, quizá no todos, pero muchos,
Están pensando cómo le entregamos nuestro negocio a la generación siguiente. ¿En qué pie económico y financiero se lo vamos a entregar? Un abrazo grande, cuídense, cuiden a sus familias y protéjanse por lo menos las próximas 2 semanas. Soy Cristian Mesa desde Puerto Varas. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias.